Para todos es conocido el escenario de la esclavitud, donde una persona que tenía poder económico en aquella época llegaba a un lugar, ofrecía una suma de dinero y tenía un esclavo o una esclava que le podía servir para las labores de la casa, para las labores agrícolas, y era la explotación del ser humano por otro ser humano. Esto sin duda fue cambiando con el tiempo, y muchos países, especialmente en América Latina, empezaron a abolir la esclavitud. Haití, en el año de 1804, fue el primer país de América en decidir acabar con este fenómeno. La posibilidad de que un hombre comprara otro hombre o una mujer para ser explotado. Y así como empezó Haití, empezaron otros países del continente a abolir este escenario de la esclavitud. A Colombia le llegó el tiempo en el año 1821, cuando se crea una ley que era la ley de vientres, en donde básicamente decía que para esa época, si había una mujer esclava que estaba embarazada, su hijo iba a nacer libre. Y así poco a poco empezó el desarrollo normativo y legislativo para acabar con este fenómeno de la esclavitud. Finalmente, en el año de 1853, es cuando aparece en Colombia la ley de manumisión. Con esta ley, a partir de esa época, se establece que la venta de seres humanos está prohibida en todas sus formas en Colombia. Y ese concretamente es el inicio de un periodo para acabar con esta forma de explotación, como lo era la trata transatlántica de esclavos. Esto sin duda fue un primer paso, abolir la esclavitud, prohibir que seres humanos fueran comerciados como mercancías y que fueran explotados por otros seres humanos. Pero hay una pregunta bien importante, y es si el fin de la esclavitud significó el fin de la explotación de los seres humanos. Y precisamente no. Cuando se acaba la esclavitud en Colombia y en otros países de Latinoamérica, empieza un tránsito entre algo que era legal a algo que ahora es ilegal. ¿Qué es esto? Básicamente, la trata transatlántica de esclavos, el comercio de esclavos, era un negocio lícito. Era un negocio patrocinado por los estados, por las autoridades, por los gobiernos. Era bien visto que una persona que tenía poder adquisitivo pudiera llegar y comprar a otra persona para ser explotada. Cuando empiezan las leyes a salir en muchos países de Latinoamérica, se da ese tránsito hacia lo ilícito. La venta de seres humanos y la explotación empezó a ser prohibida en todas sus formas. Y así, cuando algo que es lícito entra a ser ilícito, pues hay un grupo de personas detrás que quieren de alguna manera mantener el control sobre esta dinámica. Precisamente eso fue lo que ocurrió con el crimen organizado. Imagínense ustedes cuántas personas no estaban dedicadas a la actividad de la esclavitud. Una persona que reclutaba a los esclavos en un país, una persona que organizaba el viaje de estos esclavos a otro país, una persona que organizaba la venta de esclavos y una persona que podía recoger todo el dinero detrás de estas transacciones comerciales. Todas esas personas, de alguna manera, empezaron a ver en el fin de la esclavitud también la finalización de su actividad ilícita. Y es ahí en donde empiezan los grupos organizados precisamente a organizarse y a poder seguir cometiendo el delito de manera ilícita y clandestina. ¿Qué pasa cuando algo que es lícito entra a ser ilícito? Pues precisamente es perseguido por las autoridades, es castigado, se le coloca una pena de prisión, una multa. Y esto fue lo que empezó a suceder con ese fenómeno de la esclavitud. Si iban a perseguir por vender esclavos y esclavas, que eran traídos del continente africano, por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, pues los grupos empezaron a organizarse para esclavizar a otros seres humanos. Y ahí es donde aparece un punto y un concepto muy importante en esta fase de estudiar los antecedentes de la trata, y es el concepto de la trata de blancas. Seguramente ustedes estarán acá viendo este video y pensarán, claro, los casos de trata de blancas. Abrimos un periódico, vemos un noticiero e identificamos un grupo de mujeres que son llevadas a otro país y son explotadas. Eso es trata de blancas. Pues precisamente ese concepto de trata de blancas nació ahí, cuando la venta de esclavos afrodescendientes fue finalizada. Las autoridades empezaron a perseguirla, a castigarla, pues el crimen organizado detrás de esta actividad ilícita dijo: vamos a explotar y esclavizar esclavas blancas. Y ese fue el negocio transnacional ilícito que empezó a organizarse en Europa del Este, donde grandes organizaciones criminales reclutaban mujeres de piel blanca, de ojos azules, para ser explotadas sexualmente en otros países. Ese fue un fenómeno que también creció y empezó a recolectar grandes dimensiones de dinero, la trata de blancas. Pero la invitación que queremos hacerles hoy, como Naciones Unidas, como organizaciones que trabajamos, es que hoy no hablamos de trata de blancas.
Precisamente el fenómeno hoy no tiene ninguna distinción racial. Trata de personas. Cuando estos grupos de crimen organizado empezaron a ser perseguidos nuevamente por las autoridades, empezaron a diversificar esa actividad ilícita y empezaron no solo a reclutar mujeres de piel blanca, sino empezaron a reclutar niños, hombres, y el concepto fue cogiendo unas dimensiones que es como lo conocemos hoy en día, la trata de personas. Hoy por hoy, cualquier ser humano, cualquier persona puede ser captado por estos grupos de crimen organizado, trasladado a otro lugar y explotado en las múltiples formas que veremos más adelante. Evidentemente, los estados, los gobiernos empezaron a preocuparse por esta situación y empezaron a organizarse para poder perseguir a estas personas que estaban explotando a otros seres humanos. Y se empieza en el mundo una serie de instrumentos jurídicos y legales para combatir este delito. El primero de ellos fue en el año de 1910, la Convención relativa a la represión de la trata de blancas. Y así sucesivamente, del año 1910 hasta el año 2018, se han desarrollado cerca de 35 instrumentos internacionales, resoluciones, declaraciones, pronunciamientos de organismos internacionales, precisamente para combatir este delito de la trata de personas. Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó 2 instrumentos internacionales específicos para combatir este delito. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, del año 2000, y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Estos 2 instrumentos son la base jurídica que los gobiernos y los estados utilizan para poder combatir este fenómeno. La trata de personas hoy por hoy es un fenómeno rechazado, castigado y en el cual los estados tienen todo su compromiso para poder identificar a los responsables y brindar asistencia a las víctimas de este delito. También la Asamblea General de Naciones Unidas le dio a la Oficina contra la Droga y el Delito el mandato de hacer un reporte global sobre la trata de personas cada 2 años. Este reporte global se convierte en el primer documento en el cual se logra tener una dimensión actual de lo que significa este delito a nivel transnacional. El último reporte global de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en diciembre del año 2016 establece que de cada 10 casos a nivel mundial de trata de personas, 3 se cometen sobre niños y niñas menores de 18 años. De esos 3, 2 son sobre niñas y uno de esos casos es sobre niños, lo cual también nos invita a establecer una alerta sobre la ocurrencia de estos casos sobre esta población. Del 100% de los casos, el 59% ocurre sobre mujeres. Y este es un resultado muy importante porque anteriormente se pensaba que este era un delito que afectaba en su gran mayoría a las mujeres, y lo es. Pero de esa gran mayoría que se hablaba antes, el 59% de los casos son mujeres mayores de 18 años, el 21% de los casos son niñas menores de 18 años, lo cual también le da a este delito sin duda una característica de enfoque diferencial y una necesidad de que las acciones que se planeen para combatirlo pues tengan en cuenta esta diversidad de victimización que hay alrededor del delito. El informe global también establece que cerca del 30% de los casos ocurren al interior de las fronteras de un mismo país. Es decir, la trata de personas ocurre en 2 formas. Lo que conocemos como trata transnacional, que es cuando una persona es captada en un país y trasladada a otro país para ser explotada, y la trata interna, cuando la captación, el traslado y la explotación se dan dentro de las fronteras de un mismo país. Sin duda, los estados, los gobiernos y las empresas privadas deben estar muy alerta para poder identificar y combatir este delito, tanto en su modalidad transnacional como en su modalidad interna. Y aquí la industria aérea tiene un rol fundamental. Sin duda, los aeropuertos en muchos lugares del país y en muchos países del mundo tienen una responsabilidad específica en poder identificar estos casos y poder prevenir que la trata siga ocurriendo en sus 2 modalidades, trata transnacional hacia fuera del país y trata interna al interior del país. El mundo fue evolucionando, las leyes fueron cambiando y el protocolo de Palermo se fue poco a poco asentando en muchos países, y precisamente en Colombia, a través de la Ley 985 del año 2005, se crea el delito de trata de personas. La trata de personas es la captación y el traslado de seres humanos con fines de explotación.
Precisamente cuando los estados y los gobiernos empezaron a preocuparse por perseguir este fenómeno, el Protocolo de Palermo o el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas empezó a adoptarse en cada uno de los países de Latinoamérica y del mundo. En Colombia, a través de la Ley 985 del año 2005, se crea el delito de trata de personas. Trata de personas en Colombia es el que capte, traslade, acoja y reciba a una persona dentro del territorio nacional, como trata interna, o hacia el exterior, como trata transnacional, con fines de explotación. ¿Y qué es la explotación? La explotación es el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero a través de 7 modalidades que trae la legislación. La primera, la trata con fines de explotación de la prostitución ajena. Básicamente consiste en el proceso de captación, traslado y explotación en la actividad de la prostitución. Precisamente cuando un tercero está detrás del ejercicio de la prostitución de otra persona y está básicamente controlando el ejercicio de la autonomía de la persona que está en esta situación de prostitución. La trata de personas con fines de trabajos o servicios forzados es donde precisamente, aprovechando una situación, muchas veces una posición de vulnerabilidad, se invita a una persona a aceptar una oferta de trabajo en otra ciudad o en otro país y termina siendo explotado laboralmente en trabajos o servicios forzados para los cuales no se había ofrecido previamente. La explotación de la mendicidad ajena también es una forma de trata de personas. No la mendicidad en sí misma, que es una situación muy crítica de niños, adultos mayores en las calles pidiendo limosna, sino en la explotación de esta actividad. Es decir, cuando hay un grupo organizado detrás de esta situación, básicamente sacando provecho económico, como lo define la misma ley penal. La trata de personas con fines de extracción de órganos, y es precisamente también el traslado de seres humanos para extraer un órgano y comercializarlo, básicamente para obtener un provecho económico. La trata de personas con fines de turismo sexual o explotación en contextos de viajes y turismo, y es precisamente cuando en algunos destinos de reconocida trayectoria nacional o internacional se invita a turistas nacionales y extranjeros a acceder a los seres humanos como mercancías y son explotados sexualmente o en otras finalidades de explotación. Y también las prácticas análogas a la esclavitud, precisamente toda situación en donde se logre determinar que un ser humano está mercantilizando al otro, que lo está convirtiendo en un objeto, en una mercancía, puede ser considerada eventualmente un caso de trata de personas. Hay algo muy importante para señalar, y es que la ley colombiana señala que el consentimiento de la víctima no exime de la responsabilidad al tratante. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la víctima de la trata de personas diga que sí, el delito existe. Ustedes tienen una responsabilidad de identificarlo y las autoridades una responsabilidad de perseguirlo y judicializarlo. La trata de personas es un delito que en la ley colombiana está cerca de delitos como el secuestro, como la desaparición forzada, como el desplazamiento forzado, porque precisamente lo que se limita es la capacidad del ser humano de tomar decisiones. Una víctima que dice que sí a una oferta de un tratante, cuando llega al otro lugar y ve que las condiciones son totalmente distintas, está en todo su derecho de cambiar su decisión, pero ahí es donde el tratante y la red, la organización criminal, le impide cambiar esa decisión. Hay dos finalidades adicionales de explotación. La explotación en matrimonios serviles, en donde básicamente a través de una relación afectiva, no necesariamente un matrimonio, se establece una relación de dominación y de explotación de la pareja sobre la otra persona. Precisamente en muchos lugares, zonas rurales, también en zonas urbanas, donde a través de estos vínculos afectivos una persona de la pareja termina explotando y esclavizando al otro ser humano, puede ser una finalidad de la trata de personas. Asimismo, también la servidumbre, tradicionalmente en servicios domésticos, o la imposición de deudas para poder de alguna manera recobrar la libertad o los derechos, es también una finalidad de este delito. Las personas que están vinculadas a la industria aérea a través de aerolíneas, aeropuertos, agencias de viaje, están en una posición privilegiada para identificar estos casos de trata de personas porque están justamente en el punto de la movilidad de los seres humanos. Recuerden muy bien, cuando se capta, se traslada con fines de explotación. Hay que estar muy alerta a los signos de estos casos y poder determinar cuándo una persona que está
llegando a un aeropuerto, una persona que está ingresando a un vuelo puede estar demostrando unas señales de que pudiera estar siendo utilizado para la trata de personas. Todos tenemos una responsabilidad desde la posición donde estamos, ya sean autoridades, empresas privadas, organizaciones internacionales. Realmente combatir este delito es comprometerse en combatir las nuevas formas de esclavitud y estamos invitados precisamente a poner nuestro granito de arena en esta lucha contra la trata de personas. En Colombia existe una línea que es la 018-052-2020. Es una línea en donde se pueden comunicar en caso de que identifiquen una situación relacionada con la trata de personas. Y también a nivel de las aerolíneas, también una vez el personal de auxiliares de vuelo identifiquen uno de estos casos, pues pueden colocarse en contacto con las autoridades aeroportuarias, quienes seguramente también brindarán las medidas necesarias para dar respuesta a estos casos. Este es un delito de responsabilidad compartida. Hay países de origen, hay países de tránsito y hay países de destino. La invitación que hacemos desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito precisamente es a conocer, en primer lugar, qué es la trata de personas y segundo, a poder identificar de manera temprana estos casos cuando ocurren en escenarios de movilidad. Conocer el delito es el primer paso para prevenirlo. Una acción a tiempo puede salvar una vida.